Hola, buenas tardes, soy David Pérez Vega y quería hablar hoy de este libro. Mis documentos de Alejandro Zambra, un libro que apareció en Anagrama en 2014 y que luego está editado en compactos en 2018. A raíz de leer y reseñar esta novela, Poeta chileno, que apareció hace unos meses, también en Anagrama, de Alejandro Zambra, pues me cambié unos mensajes con él, con el autor, porque le había conocido una vez en una presentación de un libro en la Casa de América y tenía su mail y estuvimos hablando. Él de vez en cuando lee algo de mi blog y bueno, quedamos en que como ya había leído sus novelas, había leído estas novelas, Bonsai, Formas de volver a casa y La vida privada de los árboles. No había leído los cuentos de Anagrama y el ensayo que publicó y me dijo que si me apetecía me los podía enviar. Y yo acepté porque Zambra me parece uno de los mejores escritores latinoamericanos actuales y me apetecía leerlo. Entonces hace una semana me llegó, además de mis documentos, me llegó este otro libro de cuentos, Tema Libre, que ya he empezado, y también No leer, este libro de ensayo. De hecho, he leído este último fin de semana mis documentos y me ha gustado mucho. De hecho, me parece extraño que no lo leyera en su momento. O sea, Bonsai lo leí en 2006, poco después de que saliera, me gustó. Y luego en 2011 se empezó a hablar bastante de Formas de volver a casa y lo leí aquel verano y me pareció muy bueno este libro, me parece una de las mejores novelas de la literatura latinoamericana de la última década. Y ya que estaba con este libro y me gustó tanto, pues compré también este, La vida privada de los árboles. Y ya que estaba, releí de nuevo Bonsai y hice una reseña de los tres libros. Por eso a mí mismo me parece raro que cuando en 2014 aparecieron mis documentos, no lo comprara o no lo leyera en aquel momento. De hecho, recuerdo haberlo ojeado en la biblioteca de Retiro, en la que se llama Elena Fortún, que está en Doctor Esquerdo, y decir, bueno, algún día lo leeré, pero creo que no lo leí en aquel momento porque sufría una de mis típicas crisis de querer leer más libros clásicos en vez de novedades, que me pasa de vez en cuando y me sigue pasando, es una lucha interna que tengo constantemente, pero realmente tras leer mis documentos pienso que lo debería haber leído en 2014 porque me ha gustado mucho y me ha parecido un gran libro de cuentos. Y además ahora hablaré de ello, que me remite en muchos momentos a los buenos puntos narrativos de Formas de volver a casa. De hecho, cuando empecé a leer mis documentos el viernes pasado, hoy es lunes, lo leí un cuento el viernes, bastantes el sábado y el domingo, y hoy me faltaba uno y lo he acabado ya. Entonces, los tres primeros cuentos, que se llaman Mis documentos, Camilo y Larga distancia, están narrados por la misma voz narrativa, que de hecho nos remite a una voz muy cercana a la del escritor. Podemos considerar que es autoficción porque el que está hablando en estos cuentos es el propio Zambra. O sea, no se dice de forma explícita, pero el lector siente que alguien muy cercano a ese autor que es Zambra se está confesando, le está contando algo personal, algo íntimo, y esa voz narrativa parece que es la misma que la de Formas de volver a casa. De hecho, por ejemplo, mis documentos habla de recuerdos de infancia, de cuando el narrador tenía unos 8 años y, por ejemplo, volaba cometas o volantines, me parece que se llama en Chile, con sus padres, esos recuerdos de cuando era un niño. Y hay un momento que es donde avanza la narración en el que él se hace monaguillo porque no le dejan entrar a tocar con el coro de la iglesia. Te habla de la relación con el otro monaguillo que le lleva a su casa y está hablando con su hermano, los dos, y entonces ahí él descubre un día, el narrador, lo que significa la palabra revolución, a raíz de escuchar algunas canciones cubanas. Y además descubre algo más importante o más trascendente, que en Chile no viven en una democracia, sino que viven en una dictadura. Entonces, de hecho, la dictadura de Pinochet recorre como telón de fondo casi todos estos relatos, sobre todo los autobiográficos, que hay unos cuantos, o que tienen un peso autobiográfico, porque no es exacto o no sabemos si realmente el narrador es Zambra o es alguien similar a Zambra. Porque es alguien que escribe, alguien que ha nacido en la misma época que él, que pertenece a la clase media, igual que él, etc.
En este primer cuento, pues ya podemos encontrar frases cuando habla del monaguillo y su hermano. Dice: de ellos escuché por primera vez sobre las víctimas de la dictadura, sobre los detenidos desaparecidos, los asesinatos, las torturas. El siguiente cuento se llama Camilo, y el lector, o sea, yo no lo sabía en ese momento, pero el lector tiene la sensación de que la voz narrativa es exactamente la misma y que parece un segundo capítulo de una novela en la que el autor, a través de capítulos de su vida, va hablando de diversos momentos. De su infancia a los 8 años, Camilo sería un poco más, cuando tiene 12, 13, que llega a la puerta de casa un chico un poco más mayor que él, que se llama Camilo, y se presenta como el ahijado del padre del narrador. Vamos a ir descubriendo que el padre de Camilo está exiliado en París y el sueño de Camilo es ir con él a París, estar con él o que regrese a Chile. Camilo acaba siendo una suerte de hermano mayor para nuestro narrador y de fondo, por supuesto, sigue estando Pinochet, sigue estando el exilio, y hay un momento bastante hermoso cuando al final del cuento el narrador ya adulto se encuentra en Ámsterdam con el padre de Camilo y hablan sobre Camilo, sobre el exilio y algunas cuantas reflexiones sobre la condición de ser chileno en esta época de los 80, 90, 2000. El tercer cuento, que se titula Larga Distancia, el narrador, que es el mismo de los anteriores, tiene ya 20 y pocos años, estamos al final de los 90, el narrador ha estudiado letras, literatura y tiene un trabajo nocturno como telefonista. De hecho, digo que parece una novela porque es que esto se anuncia al final del primer cuento, o sea, en la página 29 creo que era, o 28, se dice que él empieza a trabajar de teleoperador. O sea, es decir, en el primer cuento te dice que su padre le regala un notebook, dice, trabajaba como telefonista por la noche y en las tardes escribía y miraba por la ventana las piernas, los zapatos de la gente. Pues sobre esto, sobre que trabajaba en 1999 de telefonista, es el tercer cuento. O sea, es decir, hay un avance cronológico en los tres cuentos que tienen la misma voz narrativa, y ahí te habla de una relación que tiene con uno de los clientes de una empresa de seguros médicos que está en París, que ha ido a ver a sus hijos, que vuelve y que le contrata como asesor de lecturas. Y además este narrador empieza a dar clase a unos alumnos adultos que son mayores que él, empieza a tener una relación con una alumna que en realidad es 10 años mayor que él. Por lo tanto, llego a la página 70 después de haber leído 60 páginas y tengo la sensación de que estoy leyendo una novela que complementa muy bien a Formas de volver a casa. Y estoy muy contento como lector porque es un libro que me gustó mucho, Formas de volver a casa, y este mundo narrativo de los tres primeros cuentos de mis documentos me remite perfectamente a él. El cuarto cuento rompe este sortilegio porque ya es otra voz narrativa o es una historia contada en tercera persona. El cuarto cuento se titula Verdadero o falso, y trata de la relación de un padre divorciado con su hijo de 8 años. Las relaciones paterno-filiales son uno de los temas clásicos de los cuentos o de las narraciones de Zambra. De hecho, leí Poeta chileno hace unos meses, lo tengo bastante reciente, y aquí se hablaba también de estas relaciones de padre-hijo o de un padrastro con su hijo. Y a este mundo de padres que a veces no saben cómo cumplir su función nos remite el cuento de Verdadero o falso. En estos cuentos suele haber algún elemento simbólico que explica la relación de ese padre con ese hijo. En este cuento es una gata que tiene unos gatitos y que el padre no sabe si regalar esos gatos, si asesinarlos, si cuidarlos, qué hacer con ellos. Y marca un poco la relación que acaba teniendo con su hijo. En este sentido es similar en intencionalidad el quinto cuento, que se llama Recuerdos de un computador personal. También nos habla de la relación de una pareja, pero acaba siendo más bien la relación del hombre de la pareja con un hijo con el que no vive. Y el elemento simbólico, si en el otro cuento era la gata, en este acaba siendo un ordenador personal. De hecho, las metáforas sobre los ordenadores y sobre el propio acto de escribir recorren el libro.
O sea, hay muchas referencias a que el narrador está escribiendo. En ese momento abre la carpeta de mis documentos de su ordenador, o si está escribiendo a mano, o está escribiendo en una máquina de escribir, por ejemplo. Este cuento, el de Recuerdos de un computador personal, lo he relacionado al hacer la reseña escrita con una frase o el párrafo con el que acaba el primer cuento, mis documentos. Dice: mi padre era un computador, mi madre una máquina de escribir. Yo era un cuaderno vacío y ahora soy un libro. Y de hecho la metáfora de este quinto cuento va a ser que cuando le quiera regalar su ordenador, con el que tiene una historia bastante íntima y un ordenador personal, nunca mejor dicho, a su hijo, el hijo va a entender que su ordenador es peor que el que tiene y el lector entiende que probablemente ese padre es peor que el que tiene ahora. Y es un cuento que está muy bien hecho. En realidad, todos los cuentos de este libro, que son 11, son muy buenos. O sea, no todos tienen el mismo nivel, o todos me han gustado igual, pero el nivel medio es realmente alto. El sexto cuento, Instituto Nacional, vuelve a ser un cuento en el que retomamos esa voz narrativa que el lector siente similar a la de Zambra, y formaría de nuevo como un capítulo de esa novela con mis documentos, Camilo, larga distancia. El narrador, a sus 13 o 14 años, está en el Instituto Nacional, que es un colegio de secundaria bastante exigente en Santiago de Chile, y no parece tener unos recuerdos muy buenos. Los profesores eran bastante duros, eran pinochetistas. O sea, sigue habiendo esa idea de que hay un trasfondo oscuro en toda esa niñez o juventud del narrador. Y de hecho, al final, el tema central es un momento de rebelión del narrador al vivir una injusticia. De hecho, este tema del Instituto Nacional está ya apuntado también en el primer cuento. Igual que el tercero nos remitía al final del primero, hay alguna frase al final del primer cuento que nos remite a este. Dice, esto es de la página 28, final del primer cuento. En marzo de 1988 entré al Instituto Nacional y luego llegaron al mismo tiempo la democracia y la adolescencia. La adolescencia era verdadera, la democracia no. Y este es el tema del cuento Instituto Nacional. La adolescencia era verdadera, la que vive él allí, pero la democracia no lo era. Y a través de la injusticia que sufre algún personaje en este cuento es donde se muestra ese trasfondo intolerante de los creyentes de la dictadura. Y está muy bien hecho porque la narrativa de Zambra es muy cercana, aparentemente sencilla, es muy sutil y me ha gustado mucho también. El siguiente cuento se llama Yo fumaba muy bien. El narrador otra vez podría ser Zambra, un Zambra ya adulto, un escritor. Decide dejar de fumar por prescripción médica, para intentar evitar tener las migrañas que sufre habitualmente en periodos a veces más largos, le dejan pero vuelven, y el médico le ha dicho que trate de dejar de fumar a ver si así se van las migrañas. La relación que tiene este narrador con el tabaco es intensa porque lo asocia al placer de leer y al placer de escribir. Al quitarse el tabaco piensa que puede que no vuelva a escribir nunca más, ni a leer nunca más o a disfrutar de ello. Por supuesto, un lector avezado aquí va a pensar que existe un antecedente de esto que está contando, que sería Solo para fumadores, del gran escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Y yo lo había notado ya en los post-it que pongo al final para luego hacer las reseñas, y a medio de cuento pues el propio narrador empieza a hablar de este cuento de Ribeiro, que es un cuento magnífico. Hay más referentes sobre el mundo del fumar, como por ejemplo la novela de Italo Svevo, como era La conciencia de Zeno. Luego hay algunas recaídas, se cuentan, por ejemplo, y se habla con unos escritores argentinos con los que se relacionan en Buenos Aires, que le incitan a fumar de nuevo. Se habla de un tal Pedrito Maizal, que me he quedado pensando si es realmente Pedro Mairal, y no descarto preguntárselo directamente a Zambra en algún correo electrónico. El cuento Gracias, que sería el siguiente, voy a dar un poco de agua porque llevo ya mucho tiempo seguido hablando. El cuento Gracias habla de otro escritor, este está escrito en tercera persona, pero aparece otro escritor chileno que tiene una relación con una escritora argentina y los dos tienen una beca en México DF.
y hablan de un secuestro que sufren en un taxi. Yo estuve en 2017 en México y también me aconsejaron, igual que al personaje de esta historia, que no cogiera taxis en la calle porque puede sufrir un secuestro express en el que te quitan el dinero que tienes y te cogen el número de la tarjeta e intentan vaciar las tarjetas. El secuestro puede durar 1 hora, pero claro, puede ser muy desagradable y al final ese gracias del título remite a la sensación de los narradores de que, oye, gracias porque nos habéis dejado vivos, ¿no?, a los secuestradores. No es de los mejores cuentos del libro, pero sigue siendo un buen cuento. O sea, es decir, los cuentos de Zambra en este libro son o buenos o muy buenos, son más o menos las dos categorías que hay. El hombre más chileno del mundo está escrito en tercera persona, también habla de una relación y me parece uno de los mejores. Nos remite a la narrativa de Roberto Bolaño y si este cuento fuese un inédito de Roberto Bolaño, sería, yo creo, el mejor inédito de Roberto Bolaño. Es un gran cuento, es un cuento sobre una pareja, la chica recibe una beca y se va a Lovaina, en Bélgica, y el chico decide ir a visitarla dándole una sorpresa sin avisarla. La chica le rechaza allí, no quiere verse con él y él deambula por Bélgica. Entonces esa sensación de un chileno perdido en Europa, con la inminencia de un peligro en cada frase o la inminencia de un descubrimiento que no llega a ser nada, una revelación, es muy Bolaño. Y además también en la trama hay una historia dentro de otra historia, puesto que él empieza a contar una anécdota que es un chiste muy largo a otros personajes y parece que va a haber una revelación que siempre se queda en nada y es un cuento muy Bolaño, pero es un Bolaño muy bien asimilado. O sea, no es una imitación, es un homenaje, es un cuento muy bueno, muy conseguido. El penúltimo se llama Vida de familia. Nos habla de un hombre de 40 años que le encarga a su primo vigilar su casa y él se siente un fracasado porque su primo tiene un trabajo, él no lo tiene una mujer, tiene una hija y además se puede ir 4 meses a Europa y le ha dejado la casa a él, que es un desastre. Él empieza a tener una relación con una chica que conoce y se empieza a meter en un mare magnum de mentiras, lo cual le va a causar más de un problema. Esto de las mentiras me parece un tema bastante interesante. Había algún cuento de Tobias Wolff, el norteamericano, por ejemplo, que El mentiroso es un cuento muy famoso de Wolff que hablaba del tema de las mentiras y es un tema que parece que le interesa a Zambra porque cuando el narrador más o menos es él, es autobiográfico, también habla de las mentiras en las que se enreda, por ejemplo en el cuento del monaguillo, en el que no le cuenta a sus padres que está haciendo de monaguillo, y es interesante, es un buen cuento también. Quizás el último, Hacer memoria, sobre un escritor chileno al que le encargan escribir un cuento policíaco latinoamericano y te va contando cómo escribe el cuento y se está contando una anécdota real. No es de los más conseguidos, pero es que sigue siendo un buen cuento. Entonces, de los 11, es que muy buenos me han parecido 6 o 7 y el resto me han parecido buenos. De hecho, diría que Mis documentos, este libro, es de los mejores conjuntos de relatos que he leído últimamente. La única pena es, como he dicho antes, que lo tenía que haber leído en 2014 y estos años tenía que haber estado conmigo y la verdad es que Zambra me parece uno de los mejores escritores latinoamericanos actuales y estoy leyendo ya Tema Libre y yo creo que en breve leeré el ensayo No leer. Así que os invito a leer a Zambra. Yo creo que ahora mismo los libros que más me gustan de él, de lo que conozco, son la novela Formas de volver a casa y Mis documentos. En cualquier caso, Zambra es un autor que merece la pena, se empiece por donde se empiece. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo sobre mis documentos y mis comentarios sobre Alejandro Zambra y nos vemos en la próxima. Hasta luego.